Saludos. En la lección de hoy hablaremos sobre el anarquismo. Espero la disfruten. Particularmente hablaremos sobre la filosofía política de Mikhail Bakunin. Bakunin nació en Rusia en el 1814, una época en la que Europa estaba dominada por los imperios, el imperio ruso, el imperio austriaco, el imperio británico, el imperio sueco, el imperio otomano y así por el estilo, incluido el imperio francés de Napoleón. También es la época del surgimiento con fuerza del capitalismo europeo y mundial. Bakunin fue contemporáneo de Karl Marx, nacieron y vivieron básicamente durante los mismos años. Fue muy crítico del capitalismo, que era el sistema económico que estaba emergiendo y dominando el mundo en ese siglo. Pero Bakunin también fue un crítico severo del socialismo de Marx. Veamos el anarquismo científico de Bakunin. Primero que nada, representa una crítica al liberalismo político, a la democracia, a la teoría que estudiamos al principio de clase. Nos dice Bakunin que el ser humano tiene dos instintos naturales, el instinto egoísta y el instinto social. En el mundo animal predomina el instinto social. En cambio, para los humanos, las condiciones sociales son las que determinan cuál predomina entre los seres humanos. Establece entonces una dicotomía entre el egoísmo y la cooperación. Otra forma de decirlo, competencia versus cooperación. La autopreservación no es el instinto más fuerte de la naturaleza, contrario a lo que nos había planteado Thomas Hobbes, John Locke y todos los teóricos tratadistas que justificaban el Estado como una manera de controlar las pasiones de autopreservación del ser humano. El anarquismo dice todo lo contrario. Ese no es el instinto más fuerte en la naturaleza humana. El instinto de asociación es el instinto más fuerte. Así que la cooperación nos sale más natural que la competencia. De hecho, el instinto de asociación en la historia humana ha producido las sociedades de ayuda mutua. Ejemplo de estas sociedades son los clanes, las tribus, las aldeas, las hermandades, los sindicatos y hasta las asociaciones estudiantiles modernas. Veamos la relación entre el Estado y el individualismo. El Estado liberal, basado en la teoría de John Locke y los tratadistas democráticos, dicen los anarquistas que ese Estado destruye las sociedades de ayuda mutua e impone el individualismo. Así que el Estado fomenta el individualismo, no es producto del mismo. Así que contrario a lo que nos decía Locke, el Estado no es la receta para curar el individualismo y fomentar la cooperación, sino todo lo contrario. El Estado es la receta para promover el individualismo y acabar con la cooperación. Ahora bien, ¿protege el Estado democrático la libertad, la propiedad y la vida de sus ciudadanos, como nos decían los teóricos tratadistas? Porque si no, ¿para qué existe? Empecemos por la libertad. ¿Protege el Estado democrático la libertad de sus ciudadanos? Estados Unidos tiene 3 millones de presos. Reino Unido, 100.000 presos. En el mundo existen más de 11 millones de personas confinadas. Así que, desde la perspectiva anarquista, quien más priva de libertad a seres humanos y por mucho en el mundo es el propio Estado. Así que
si nos volvemos a hacer la pregunta, ¿protege el Estado la libertad de sus ciudadanos? Bakunin nos diría que no. No solo eso, la mayoría de esas personas confinadas son pobres, con poca escolaridad y de minorías étnicas. Así que el Estado protege la libertad solamente de una élite de sus ciudadanos. Por otro lado, protege el Estado democrático la propiedad de sus ciudadanos, como nos decía John Locke. Veamos. No es el Estado quien cobra impuestos. En Puerto Rico, por ejemplo, en los ingresos por contribuciones del gobierno rondan los 9.000 millones de dólares. No hay ladrón que se le acerque. También los gobiernos llevan a cabo expropiaciones de tierras y de casas y de propiedades en general. De tal suerte que para el anarquismo el Estado tampoco protege la propiedad, sino que todo lo contrario, el Estado es el mayor ladrón de propiedad de sus ciudadanos. ¿Y qué tal la vida? ¿Protege el Estado la vida de los ciudadanos? Bueno, el Estado es quien impone la pena de muerte. En el mundo, en el 2016, por ejemplo, el Estado o diferentes países condenaron y asesinaron a 1.032 personas. Por otro lado, las guerras, que son promovidas casi exclusivamente por los Estados, han matado cientos de millones o miles de millones a través de la historia de seres humanos. En la Segunda Guerra Mundial solamente murieron 70 millones de personas. En la Guerra de Vietnam, 1.5 millones. Y así por el estilo. Así que para el anarquismo el Estado no solo no protege la vida, sino es el que más vidas quita y no tiene competencia alguna. Así que, de acuerdo a la teoría anarquista, el Estado es el problema, no la solución. Es el mayor criminal. El Estado establece el orden por coerción, no por contrato. De hecho, nos podemos preguntar cuándo fue el famoso contrato, entre quiénes se firmó ese contrato. ¿Hay alguna evidencia histórica de ese momento mágico cuando la sociedad humana dejó de estar en un estado de naturaleza y pasó a un estado de sociedad política? Por supuesto que no, diría Bakunin. Además, ya desde la perspectiva económica, plantea que el Estado no promueve la productividad, porque protege a los sectores menos productivos, que son aquellos que viven del trabajo de otros. Y por supuesto, esta es una de tantas coincidencias del anarquismo con el socialismo. Veamos el contraste entre Bakunin y Marx. Ambos fueron filósofos y activistas muy famosos durante el siglo XIX, tuvieron influencias muy grandes sobre la historia. Fueron amigos, fueron correligionarios y sindicalistas. Estuvieron en las mismas organizaciones, pero eventualmente hubo una riña entre ambos y acabaron de malas. Inclusive hubo acusaciones de cosas tan simples y mundanas como malversación de fondos, es decir, venta de unos libros que uno se llevó el dinero para su casa, ese tipo de cosas. Pero veamos las diferencias teóricas. Para Bakunin, el socialismo, él ejerce nos trae una crítica muy severa sobre el socialismo. ¿Por qué? Porque el socialismo necesita de un Estado. A pesar de que la fase final, el comunismo, pretende haber eliminado el Estado, el socialismo no lo hace. Así que el socialismo, utilizando el Estado, mantiene el problema fundamental de la sociedad, que es precisamente el Estado. Y ese Estado socialista lo controla un grupo pequeño, una élite. Eso no es muy diferente que el Estado liberal. Así que para Bakunin,
ambos estados son sustancialmente iguales. El estado socialista o el estado capitalista vienen a ser esencialmente lo mismo. ¿Cuál es la propuesta anarquista? Por supuesto, la primera propuesta es eliminar el Estado, que es el problema fundamental. Pero al eliminar el Estado quedaríamos con un vacío de poder. El reemplazo del Estado serían pequeñas sociedades políticas de ayuda mutua, regresando al instinto básico de la humanidad, al instinto de la naturaleza humana, que es el instinto de cooperación. La creación de pequeñas sociedades de ayuda mutua permite eventualmente que se formen sociedades fraternales más amplias en las que se puedan comunicar y cooperar esas pequeñas sociedades de ayuda mutua. Pequeño en el sentido de que haya pocas personas. Para los anarquistas, los estados grandes de millones, decenas de millones o cientos de millones de personas no funcionan y no hay forma de que existan sin que sean controlados por unas pequeñas élites que exploten a la mayoría de la población. La otra propuesta anarquista es la eliminación de la propiedad privada, que consideran elitista y consideran que cohíbe la productividad y la cooperación. Veamos algunos ejemplos del anarquismo en la práctica, el anarquismo en la historia. Por supuesto que el mejor ejemplo y quizás la única experiencia real de un Estado controlado por la filosofía anarquista fue la Segunda República Española, que duró apenas 3 o 4 años, después de las elecciones de 1936 hasta el final, cuando perdieron la guerra civil en el 1939. Claro que parece un poco una contradicción que hablar de un Estado anarquista. La República Española, la República Anarquista, primero cambió la bandera a esa que vemos ahí de 3 colores, pero también abolió la monarquía, por eso se llama república. Descentralizó el poder político en primera instancia de Madrid hacia las regiones, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Valencia, Baleares, Canarias, pero también dentro de los mismos gobiernos de las regiones intentó descentralizar la toma de decisiones hacia las comunidades. Fundó y promovió los sindicatos obreros. El anarquismo ha estado muy ligado al sindicalismo, sobre todo al sindicalismo europeo del sur de Europa, tanto de España como de Italia y de Portugal. Por otro lado, la República Española rompió con la Iglesia Católica. El anarquismo también es ateo. Y la Iglesia Católica tenía históricamente y tiene todavía en España un poder político enorme y mucha riqueza y controlaba muchas tierras. Inclusive desde los tiempos de Felipe II, en los 1500, los reyes españoles nombraban a los obispos en España, no los nombraba el Papa. Por otro lado, la República Española se alió a la Unión Soviética por ser el gobierno por excelencia en la década del 30, el gobierno izquierdista, era un gobierno socialista, pero hay muchas similitudes entre el anarquismo y el socialismo, así que ese fue su gran aliado. Veamos algunas imágenes, ¿no?, de la República Anarquista Española, que duró pocos años, pero tuvo un efecto en la historia muy grande. Sindicatos obreros, era también feminista, muy adelantado en ese sentido a sus tiempos, la República Española. Aquí vemos una noticia de
de un periódico sobre la abolición de la monarquía cuando el rey Alfonso tuvo que salir del país. Se refugia en Inglaterra, parte de su familia también se fue a Portugal. El rey nunca regresó, sino su hijo eventualmente se convirtió en el rey de España una vez acabó el franquismo. El franquismo se refiere a la época de Francisco Franco, que fue quien acabó con la República cuando lideró una contrarrevolución e impuso un sistema fascista en España desde el fin de la Guerra Civil, que es como se le llama a la contrarrevolución, hasta su muerte en el 1975, un año duró un poco más luego de su muerte, el régimen fascista. Veamos a otros y a otras filósofas anarquistas importantes en la historia, y son muchos. Aquí veremos apenas una muestra. Hablemos de un poco de Pierre Proudhon, un francés de principios del siglo XIX, de los 1800, que se consideraba a sí mismo socialista, pero era un socialismo previo al socialismo de Marx. Sus ideas realmente se adoptaron más por los anarquistas que por los propios socialistas, pero fundamentaba su ataque básicamente a la propiedad privada. Otro anarquista muy famoso en la historia e influyente fue Piotr Kropotkin. Era ruso también, al igual que Bakunin, era científico social, geógrafo, y Kropotkin enfatizó el concepto de la cooperación, este aspecto del que hemos hablado, cooperación versus competencia. Una frase célebre de Kropotkin: la competencia es la ley de la selva, pero la cooperación es la ley de la civilización. Otra anarquista muy influyente fue Emma Goldman, rusa, que emigró a los Estados Unidos. Era feminista también, luego regresó, no se encontró a gusto en ningún lugar donde había un Estado realmente. Emma Goldman, muy adelantada a sus tiempos, no solamente era activista política, sino que también era activista de la igualdad de género en el mundo entero. Ya en la época contemporánea podemos hablar de Noam Chomsky, que todavía vive, fue profesor de MIT, y Chomsky también se ha dedicado a otras áreas de las disciplinas como la lingüística, pero hoy por hoy es el filósofo anarquista más importante del mundo, y hace apariciones muy frecuentes en charlas y apariciones en programas, etc. Hasta aquí llegamos con la lección del anarquismo. Recuerden que este tema va a venir en el examen final, así que cualquier pregunta, comentario que tengan sobre el asunto lo podemos discutir en clase cuando nos reunamos nuevamente. Hasta luego.